experiencia, ¿no? Con Soledad, con Gustavo. Nosotros, bueno, ya tenemos algunos años, entonces empezamos con trabajando en Hábitat en los 90 y más o menos en el mismo ministerio, ¿no? Que fue cambiando de nombre, ¿no? Ya pasó tantos nombres que ni nos acordamos, ¿no, Iris? La verdad que, bueno, en esa época era el Consejo de la Mujer con Chiche Dualde, y bueno, era eh, parte del ajuste en las políticas sociales fue resolver el déficit habitacional con autoconstrucción. Y bueno, era una historia un tanto triste, digamos, porque bueno, era un derecho muy precario al hábitat, ¿no? Y bueno, igual así tratamos de convertir, digamos, esa etapa en una construcción de derecho, ¿no? Cosa eh, difícil, porque fue una época difícil, pero bueno, la participación, que es una de las cosas que aprendimos, es un poco lo que eh, nos gustó mucho, digamos, ¿no? La participación de, de los grupos, de las personas, de muchas mujeres. Y bueno, con Gustavo la idea es mostrar y un poco en la segunda parte una experiencia concreta con algún material audiovisual que tenemos. Y bueno, parte de esa producción de Hábitat participada y podríamos decir con derechos peleados es también un poco lo que queríamos también pedirle a Sole que nos dé su aporte, ¿no? Así que eh, esa, esa fue como nuestra primera experiencia donde nos permitió, digamos, comprender una serie de cuestiones de la construcción, de la producción de hábitat y de la política pública, ¿no? Y después, bueno, fueron cambiando las épocas, las políticas, pero bueno, algunas cosas se mantienen. Y así que bueno, eso es un poco lo que nos reunió en su momento y hoy también nos permite hablar a partir de una experiencia común y intentar transmitir algo de conocimiento. Después de toda esa etapa, lo que vamos a intentar hacer es, por ejemplo, que es lo primero que voy a mostrar, son como algunos aportes teóricos, que en realidad son más bien de sociología política, que permiten comprender, digamos, la participación en situaciones más complejas, como las que vivimos a partir, digamos, de los 2000. Principalmente la presencia de los movimientos sociales, en tanto actores políticos, ¿no? En tanto organizaciones que han logrado discutir en alguna medida la política pública y entre ellas el hábitat, la producción de hábitat. Entonces, bueno, ahí recurrimos un poco a la sociología política para comprender un poco más esos actores. Por lo tanto, esta clase es una continuación de lo que ustedes vienen viendo con el equipo de Iris, Carolina, Walter, ¿no? Entonces, tratamos de apuntar, digamos, a esa complejidad, ¿no? Cómo debería trabajar la, eh, digamos, cómo debería ser la participación en un escenario poblado por organizaciones complejas, organizaciones que además de sociales, son productivas y son políticas. Entonces, bueno, ese es un poco por ahí un aporte específico que esperamos de esta primera etapa, de esta primera parte de la clase. Que lo voy a poner ahora a través de unas filminas para poder tener más claro algunos conceptos y bueno, intentar enganchar con cuestiones que ustedes ya vieron en las clases anteriores,
y en las primeras clases de gestión democrática, ¿no? Creo que hubo una sola, ¿no, Walter? Sí, sí, vamos a tener, bueno, hoy, el viernes que viene también va a ser de gestión democrática. Sí, ahora viene una serie en casi todas las asignaturas, así como de seguidilla. Ya lo tuvimos con regularización, que fueron como Bien, 3 clases seguidas, pero sobre todo para respetar ciertos hilos conductores, ¿sí? Por ejemplo, en regularización vimos la 8912 y la pegamos con la 14449, ¿viste? Como para mantener ciertos hilos claro. conductores. Entonces en todas las materias está pasando un poco, va a pasar un poco lo mismo estas segundas tandas. Así que bueno, Eduardo, cuando quieras ya estamos en horario de comenzar, cuando quieras comenzar específicamente con la presentación. Bueno, muchas gracias, Walter. Bueno, entonces, como les decía, comparto las pantallas con unas placas que tienen que ver con eh, nuestro tema de gestión democrática, eh, la continuidad de alguna forma de los conceptos que retomaríamos, ¿no? O sea, la idea sería retomar la idea de gestión democrática, ¿no? O sea, seguir profundizando la idea de gestión democrática, introducir, digamos, el elemento del conflicto como un motor de transformación de la realidad, ¿no? Esto siempre es como un tanto problemático, ¿no? Porque nos ha pasado, ¿no? Trabajando, por ejemplo, con algunos técnicos que, por ejemplo, los conflictos entre las personas lo toman como una situación, digamos, de mucho, eh, con mucho estrés, lo viven con mucho estrés, lo toman como un obstáculo. Y en realidad para nosotros, cuando trabajamos en lo social, muchas veces el conflicto es como una punta, digamos, de explicitar una situación y por lo tanto puede ser el comienzo de una solución o el comienzo de un cambio. Entonces esto es interesante para los grupos transdisciplinarios, ¿no? O sea, porque eh, nos permite, digamos, entender de que lo social por ahí no es como una hoja en blanco donde uno escribe, digamos, y dibuja y puede, sino que uno ya arranca con un dibujo que en realidad está todo arrugado. Entonces tiene que empezar como a ver cómo lo va manejando. Y bueno, esta es la conflictividad, ¿no? La conflictividad no como algo malo, sino como una expresión parte de una situación, de una sociedad contradictoria, situación contradictoria. Entonces, el concepto participación, que nosotros como que lo vamos a, a complejizar porque vamos a introducir, por ejemplo, actores, digamos, más, como más cargados de digamos, de ciertas prácticas y ciertas concepciones, que eso, por un lado, nos genera posibilidades, pero también lo podemos vivir como un obstáculo, ¿no? Y de hecho lo vimos como un obstáculo. Bueno, seguimos con esta idea de un territorio como posibles tramas sociales que pueden de alguna forma generarse sobre un espacio, ¿no? O sea, tramas sociales y políticas. Entonces, retomamos esos conceptos de la clase anterior y tratamos de avanzar. Por ejemplo, con esta teoría de la acción colectiva y movimientos sociales. Que si bien vamos a trabajar con un autor que es un yanqui, pero el tipo elaboró la teoría a partir de los movimientos sociales en Estados Unidos, que en la década del 60 y del 70 y hasta el 90 fueron muy fuertes por el tema de la igualdad y el problema del racismo, pero también la cuestión de género y demás generó muchos movimientos sociales y por lo tanto hay un saber ahí que después, bueno, García Linera, que es boliviano, por ejemplo, el tipo
lo toma a este tal Tarrow, por lo tanto es una teoría que vemos que está sirviendo en Latinoamérica. No es una teoría, digamos, yanqui para el centro o el norte, digamos, sino que sirve también para interpretar fenómenos en la periferia. Tratamos de que la clase tenga también como un correlato práctico, decir, bueno, esto para qué nos puede servir, digamos, ¿no? Y ahí aparece la cuestión metodológica. Entonces tratamos de ver un par de instrumentos que tienen que ver, por ejemplo, la traducción de saberes y la articulación Chixi, que son dos prácticas, son dos instrumentos que permitirían como manejarse mejor con estos movimientos. Y bueno, en particular les mencionaba ya las experiencias que queremos ver, por ejemplo, experiencias de comunidades, y en particular, digamos, la autoconstrucción de Villa Jardín, y bueno, a través del relato de Soledad, elementos también de lo que ella ha vivido en distintos lugares, ¿no? de la época que compartimos y posterior, ¿no? Como fueron Abasto, Florencio Varela en esa época, y bueno, mucha otra experiencia posterior de Sole. Bueno, ¿qué nos planteamos en esta clase como objetivo? Hacer una reflexión crítica, digamos, sobre la cuestión conflictiva de lo social, ¿no? Lo estructuralmente conflictivo. Incorporar elementos conceptuales, ¿no? Como puede ser esta teoría de acción colectiva, elementos metodológicos como estos instrumentos, ¿no? De articulación y traducción, y tratar de apropiarnos de conceptos que podamos, digamos, ver a partir de verlos encarnados en las experiencias. Bueno, el punto de partida, como ustedes ya lo vieron, por ejemplo, bueno, es cómo construir, digamos, a partir de los derechos que hoy tenemos instaurados, ¿no? Como bien lo plantearon en la clase pasada, ¿no? En el artículo 13 de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, ¿no? La idea de participación activa, protagónica, deliberante y autogestionada, ¿no? Entonces, vamos a dar vuelta alrededor de esta idea, ¿no? Una participación, digamos, sería de alta densidad, porque bueno, la participación es bastante como, hay muchas ideas sobre participación, ¿no? Hay participación desde un punto de vista más formal, digamos, donde no hay una voluntad política realmente de democratizar el acceso, sino que, bueno, hay solo una participación superficial para legitimar las políticas. Entonces, bueno, en este caso vamos a tratar de avanzar sobre esta idea de participación activa, ¿no? Y como ustedes ya lo vieron en la clase pasada, bueno, que eso significa protagónica, deliberante, autogestionada, cogestionada, porque bueno, ahí hay también toda una concepción, ¿no? Decir, bueno, vamos por una interacción, digamos, productiva o una interacción positiva entre las organizaciones y el Estado, ¿no? Son como hipótesis iniciales que nos guían para decir, bueno, ¿qué participación estamos viendo? Otra cosa que ustedes vieron en la primera clase, que a mí me interesa como retomar un poquitito, es esta de la cuestión histórica, ¿no? Porque la participación podríamos decir que es histórica porque no siempre es igual, ¿no? Cada época va a tener un estilo. También podríamos decir que es cultural, porque depende de lo que nosotros entendamos, de lo que es el hábitat, el derecho al hábitat, nuestra forma de vida, nuestros hábitos, nuestras costumbres, y bueno, y en otro país o en otra etnia esto cambia, digamos, ¿no? Entonces, vamos por la cuestión, el corte histórico, que es lo primero que yo quería destacar, decir, bueno,
nosotros teníamos hace bastante tiempo ya, ¿no? Por ejemplo, en la época de Perón, teníamos, por ejemplo, un Estado muy activo, con una presencia, digamos, que directamente o a través, digamos, o en convenios con provincias, municipios, sindicatos, la Fundación Eva Perón y demás, a través, digamos, del banco hipotecario, distintas instituciones, bueno, se generaban condiciones para un acceso al hábitat que prácticamente hacían que el trabajador complete ese hábitat a partir de organizaciones que tenían como justamente esa tarea menor, ¿no? De completar el hábitat, ¿no? El fomento, por ejemplo, las juntas vecinales, los centros de fomento, de alguna forma promovían, digamos, una parte del hábitat y otra gran parte lo hacía el Estado, ¿no? A través de distintos arreglos institucionales, pero teníamos una necesidad de que el trabajador y la trabajadora no tengan que desarrollar tanta iniciativa y tanta organización para producir el hábitat, porque había una fase institucional muy desarrollada. Esto va cambiando en las dictaduras militares y se agrava, o sea, se va deteriorando en las dictaduras militares y se agrava en las décadas últimas de neoliberalismo. Entonces, en las dictaduras militares, por ejemplo, vemos estas respuestas desesperadas, por ejemplo, ¿no? Como pueden ser las tomas, las grandes tomas de tierras, y todo, que me imagino que son fenómenos que ya más o menos los deben haber mencionado, ¿no? Como creció gran parte de los barrios populares de hoy, que tienen ya muchos años, y en los 80 y 90, por ejemplo, lo que vamos a tener es como un achicamiento, digamos, de esa vía institucional de acceso al hábitat. No, ustedes vieron esta idea en la clase pasada de privatizar la vida, ¿no? O sea, de intentar de que el sujeto por sus propios medios haga, digamos, produzca su hábitat en un marco, digamos, muy difícil, ¿no? De garantizar sus propias condiciones, ¿no? O sea, que el pobre tenga que resolver a partir de su propio esfuerzo, ahorro, digamos, su producción del hábitat en un esquema crecientemente, digamos, dificultoso. Entonces, las organizaciones que nosotros vemos en los 80 y 90, de alguna forma, empiezan a cubrir ese espacio que el Estado va dejando, ¿no? Fueron fuertes los movimientos por el hábitat en la década de los 80, y esto en la década de los 90 empieza a complicarse, al punto de que fines de los 90 nosotros lo que vemos es una complicación de la vida en general, ¿no? Porque ya no solamente, digamos, aparece el problema del hábitat como se venía planteando en los 80, sino que aparece un problema mayor aún, que era el tema de la ocupación, ¿no? El tema del empleo, por las privatizaciones y demás. Entonces, las organizaciones que de alguna forma en los 80 habían empezado algunos movimientos de autogestión, en los fines de los 90 comienzan a dar un paso más en términos de poder desarrollar algo que venía muy vedado, que era su capacidad política, digamos, ¿no? De instalarse en el espacio público como un actor político y poder instalar ciertas demandas. Entonces, esto es lo nuevo de fines de los 90 y que en el 2001 fue muy visible, ¿no? O sea, la emergencia de sujetos políticos que hasta ese momento venían como desarrollándose, pero más en el plano de lo social, no
con cierta capacidad de instalar, por ejemplo, los temas en la agenda. Lo que aparece, de nuevo, es la emergencia de estos sujetos políticos que vamos a tratar de interpretar desde la idea de movimientos sociales. Entonces, cuando aparece en 2001, por ejemplo, la sociedad un poco se sorprende, pero en realidad viene gestándose de bastante tiempo, y tampoco es que ninguno nace de un repollo, digamos, o sea, ni de generación espontánea. Todos tienen historias, todos tienen, digamos, expresiones que se hacen públicas, pero que en realidad estaban tapadas, por ejemplo. Entonces, por eso se dice que de alguna forma vienen de abajo y de atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque va a aparecer la cuestión de la memoria y va a aparecer la cuestión de las clases, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde la sociología política se va a decir que en el 2001 un poco un quiebre que se produce es la ruptura de cierto, de lo que quedaba del terrorismo de Estado. O sea, se termina de quebrar la autorrepresión que generaba, digamos, el terrorismo de Estado a partir de la dictadura, y por lo tanto emerge otra forma de vivir, digamos, la política, que le van a llamar el etos participativo o etos militante, que quiere decir mentalidad participativa o mentalidad militante, ¿no? O sea, esto que vimos, por ejemplo, que de alguna forma como que explotan en los barrios, la participación en asambleas, o en movilizaciones, o en piquetes, o en cortes. Entonces, de pronto, lo que en la década del 90 era como mucho más costosa la participación, de pronto en el 2001 aparece como que se rompe un dique y se expande, ¿no?, como práctica fuertemente. Entonces, ahí lo que dice esta teoría es que en realidad hay pequeños grupos que podrían ser conceptualizados como sujetos colectivos que se van como nucleando frente a distintos conflictos o problemas, y por lo tanto se van agregando en sujetos colectivos de mayor envergadura y con mayor dinámica y capacidades, que van a ser los movimientos sociales. Por lo tanto, en los movimientos sociales vamos a poder ver que en su base social hay grupos también, porque el grupo es el que te da cierta pertenencia, seguridad, confianza, conocimiento. Entonces el movimiento social termina siendo como una especie de red de grupos, ¿no? Entonces hay una lógica grupal, que vendrían a ser esas organizaciones base, pero hay una lógica macro que sería la red, o sea, que le da lo nuevo, lo que por ahí no pasaba hasta los 90, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el Ministerio laboramos mucho con organizaciones, pero de alguna forma eran como escindidas por municipio, por barrio, digamos, que eran como más grupúsculos o más. Lo que empieza ahora es una lógica de red. La lógica de red construye una masividad que esos grupos les será imposible. Entonces, y en esa masividad está la capacidad política, ¿no? Entonces, todo esto va a ser parte de lo nuevo, digamos, ¿no? Entonces, el tema es que la lógica de estas redes va a ser algo muy distinto a lo que pasaba antes, ¿no? Porque, por ejemplo, antes, nosotros, por ejemplo, no sé, los que laburamos del Estado, decíamos, bueno, vos planteás una oferta y bueno, y de alguna forma la demanda se termina ajustando a la oferta, ¿no? Te decían, decime qué hay y te digo qué problema tengo. Entonces, había como desde el Estado, desde una institución, una capacidad para definir un poco, bueno, qué es problema, qué no es problema, qué se va a atender, qué no se va a atender.
Ahora, esto ya nos introduce una lógica mucho más dialógica, o sea, ya no es el Estado el único que va a decir cómo es la política pública, sino que te la van a discutir, ¿no? Esto es lo nuevo, ¿no? ¿Y bueno, porque se logró poder discutirlo, ¿no? Esta agregación es la que da, digamos, la fuerza que no estaba. Entonces, ¿la fuerza dónde está? En esta capacidad de enunciación pública, capacidad de pensamiento estratégico, se podría decir, o sea, poder pensar más allá de la necesidad concreta, ¿no? Y acá entran los militantes, ¿no? Por ejemplo, los militantes, los dirigentes, o sea, no es solamente, digamos, un movimiento, digamos, la unión de personas necesitadas, también gente que está pensando cómo elaborar una estrategia para poder hacer, digamos, exitosa esa demanda, ¿no? Y después de esa demanda aparece otra demanda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad la estrategia no es resolver esa demanda, la estrategia es disputar o construir poder. Entonces, bueno, eso es un elemento nuevo, ¿no? Es el elemento estratégico. Estratégico institucional, se va a decir, porque va a tener que ver también con lo que haga el Estado, ¿no? De hecho vamos a ver después de que parte de esa estrategia era ocupar parte del Estado. Entonces, todo esto lo viene mirando, por ejemplo, un sociólogo muy importante brasilero que se llama Emir Sader, que dirigió el Claxo mucho tiempo, no sé si lo sigue dirigiendo ahora, que es una universidad latinoamericana muy, muy importante, muy de izquierda, y el tipo viene estudiando a la izquierda latinoamericana en las últimas décadas. ¿Y qué es lo que ve? Dice, bueno, en realidad la izquierda tiene una tercera estrategia. La primera que hubo fue una estrategia institucional. Iban por dentro del Estado. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, eh, ir por dentro del Estado es un poco como trabajaba el primer gobierno de Perón, ¿no? O sea, con las provincias, los municipios, la nación, el banco hipotecario, las fundaciones de Perón, bueno, los sindicatos, bueno, con eso resolvés gran parte de la demanda. Esta estrategia, que se podría decir institucional, dice que se agotó más o menos en los 70. La máxima experiencia fue el gobierno de Allende, que fue el mayor intento de transformación institucional y que, bueno, terminó mal, la verdad. Entonces esa vía se agotó, la vía institucional se agotó. Y esto es muy importante porque tiene muchas consecuencias. Ya la izquierda venía ensayando una segunda estrategia, que era ir por fuera del Estado, ir contra el Estado, que fueron las guerrillas. La guerrilla decían, bueno, vamos a destruir el Estado, vamos a abolir el Estado como armazón institucional de la clase burguesa y del capitalismo, entonces vamos por afuera, ¿no? Bueno, eso también llegó la década del 80 y del 90 y se agotó. Hoy dice Sader, si haces una guerrilla te masacran, no existís más. Por eso Dilma Rousseff o Petro, por ejemplo, el que preside ahora Colombia, bueno, eran guerrilleros, pero bueno, ahora son miembros de organizaciones, de partidos, y bueno, digamos, abandonan esa estrategia de ir por afuera, pues también se agotó. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que está resultando en Latinoamérica desde fines de los 90 hasta hoy? Es una mezcla de las dos anteriores, es una mezcla entre lo institucional y lo disruptivo. Es una especie de, bueno, protesto, reclamo, genero una acción de fuerza, ¿no? Un corte, tomo un edificio, un terreno, pero no me pongo opinión fijo, digamos, en seguir combatiendo a las instituciones
sino que genere un espacio de negociación donde pueda darle algún cauce institucional a lo que conseguí con la medida de fuerza. ¿Y por qué es así? Bueno, porque justamente si vos seguís en eso, la verdad va mal, o sea, termina en represión, digamos, violencia, puede morir gente. Entonces, dice Sader, al final lo que estos movimientos están haciendo es una lógica compleja entre lo instituyente y lo destituyente, ¿no? Por ejemplo, fíjense que en el 2001, medio a mucha gente le fue bastante mal porque decían que se vayan todos. Pero eso es como que no iba a ningún lado, porque era como un arranque medio anarco de decir, bueno, no quiero las instituciones, no quiero clase política, no quiero... Entonces, pero la realidad es que vos necesitas para transformar, tomar parte de lo viejo para poder engendrar lo nuevo, digamos, para poder enraizar lo nuevo. No podés desechar todo lo existente para hacer todo nuevo. Eso es imposible. Siempre hay continuidades y rupturas. Entonces, en política es así. Vos por ahí no podés cambiar todo. Tenés que cambiar una parte y tenés que elegir. Entonces, tenés que negociar. Bueno, esto es lo que no pasó en el 2001. Y sí pasa en el 2003, cuando Néstor Kirchner abre las puertas de las instituciones a los movimientos sociales y dicen, bueno, quienes se suman a transformar desde el Estado. Entonces, bueno, una parte de los movimientos sociales se suman en esta idea de cambio institucional. Y otra parte que se quedaron haciendo piquetes, pasó lo que dice que va a pasar Emir Sader, o sea, fueron quedando y fueron desapareciendo. Entonces, desde el 2003 vemos en Argentina que esta tercera estrategia de la izquierda está presente en una serie de organizaciones y a las organizaciones que no la asumen se le va mostrando que también es así, digamos, que es la forma de avanzar. O sea, sería una especie de lógica, digamos, como el movimentismo que levanta el peronismo, decir, bueno, no somos un partido, somos un movimiento, pero bueno, por momentos hay que ocupar los escritorios, pero bueno, tampoco abandonar la calle, algo así, digamos, una lógica compleja donde ocupar un escritorio no significa abandonar la calle y viceversa, ¿no? Esto me parece que es fundamental para entender un poco lo nuevo, digamos, y digamos, la nueva característica de la participación, ¿no? Porque esto va a traer mucho lío e inclusive mucho malestar a los que trabajamos en el Estado porque no entendemos esto, no entendemos aquello, y a la misma sociedad y a las organizaciones también, porque bueno, es muy complejo y todo medio confuso. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esta teoría de los movimientos sociales, de Tarrow, ¿no? Que también levanta Linera? Bueno, definen a los movimientos sociales como un desafío colectivo que plantea una serie de personas que se plantean objetivos comunes, cierta solidaridad y una interacción con las élites y las autoridades, ¿no? Esa interacción es el juego político, o sea que los movimientos sociales son movimientos políticos, y esto es como lo nuevo, ¿no? Hasta los 80 no los entendíamos como movimientos políticos, o sea, eran como sectoriales, ¿no? Se buscaban, por ejemplo, no sé, se trabajaba por el hábitat o por la salud, pero los movimientos sociales desde esta perspectiva te discuten la política,
Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a ver que los objetivos comunes, los objetivos que se plantea un movimiento social, tienen que ver, por ejemplo, con las contradicciones de clase, ¿no? Y esto lo sacan de Marx, digamos, ¿no? O sea, hay padecimientos, hay limitaciones, hay cuestiones sociales que de alguna forma motorizan a los movimientos, ¿no? Después aparece un elemento de solidaridad que tiene que ver con construir las redes. Entonces esa es su dimensión organizativa, ¿no? Que esto es muy propio de Lenin, ¿no? O sea, el problema organizativo, el tipo de organización. Después aparece otro problema, que es el tema del mantenimiento, o sea, cómo una organización se mantiene en el tiempo y puede sostenerse. Bueno, ahí aparece un elemento que podríamos denominarlo de tipo cultural, y por eso se abrevan en Gramsci, porque, ¿qué pasa? Esa organización, de alguna forma, en el cotidiano tiene que levantar, tiene que reproducir socialmente valores, símbolos, sentimientos, ideas que de alguna forma refuercen a esa organización. Entonces ahí va a estar la clave del mantenimiento en el tiempo de ese movimiento. Y la última característica fundamental es que todo esto va a jugar en una dinámica política. O sea, el movimiento va, por ejemplo, puede crecer, puede decrecer o puede morir según interprete esa dinámica política, y ahí este tarro usa una categoría muy interesante que es la estructura de oportunidades políticas. Por ejemplo, no sé, supongamos, en una hegemonía neoliberal, vos podés tener, por ejemplo, no sé, imaginémonos la situación actual. Hay un debate entre, no sé, ingreso ciudadano o salario básico universal y salario social complementario para la economía popular, ponele. Y bueno, ¿qué pasa? Si el presupuesto, digamos, a partir de privilegiar pago la deuda y demás, va por una chique, y bueno, entonces el salario base universal no va a tener oportunidad política. Entonces es una realidad, por más que todo lo querramos, todo lo levantamos, todo lo peleamos. Entonces, los movimientos hacen esta lectura, o sea, necesitan estudiar la estructura de oportunidades políticas para apuntarle a cosas que sean factibles. Y acá va, de alguna forma, como un pragmatismo que tienen los movimientos. ¿Por qué? Porque los movimientos necesitan resolver esos problemas, no solamente levantar consignas. O sea, no son movimientos testimoniales, son movimientos materiales. Entonces, ¿cómo van a producir el hábitat? Bueno, van a buscar la estructura de oportunidades políticas. Entonces, por ejemplo, si es una oportunidad política la posibilidad de avanzar con el RENAVAP y mejorar en los barrios y villas y barrios populares, bueno, va a ir por ese lado. Y si vos, por ahí estamos, no sé, quisiéramos un procrear universal, y bueno, capaz que no tiene oportunidad política. Entonces, ahí hay una ecuación, digamos, que es la que define la dinámica política, que es entre el Estado y las élites, ¿no? Todo esto, como decía, va a definir cómo nace un movimiento, cómo crece y cómo muere un movimiento, ¿no? Entonces,
acá hay, digamos, un análisis estratégico de las oportunidades políticas y eso es medio complicado, digamos, pero inclusive nos resulta complicado los que por ahí no estamos dentro de los movimientos y percibimos la demanda de los movimientos, ¿no? Entonces, como decíamos, bueno, los movimientos nacen buscando, digamos, y explorando esas oportunidades políticas. Entonces, por ejemplo, puede pasar bueno, que tengan oportunidad, digamos, de producir hábitat en los 5.000 barrios populares y no haya, por ejemplo, oferta de suelo, ¿no? De lotes con servicios, por ejemplo. Bueno, entonces va por ese lado, digamos, el movimiento va por el lado que puede, ¿no? Es como un pragmatismo, ¿no? O sea, es como una cosa práctica, decir, bueno, esta es la posibilidad que tengo para producir hábitat. Entonces, podríamos decir que en muchos aspectos podemos distanciar la mirada, ¿no? Porque por ahí estamos acostumbrados a mirar la demanda del Estado o de las instituciones, y los movimientos la miran desde su clase, desde la clase, digamos, desde una perspectiva, podríamos decir, más subjetiva. Entonces, no lo miran desde lo institucional. Entonces, acá aparece como la distancia. Bueno, entonces, como decíamos, pueden crecer y en la medida en que van creciendo, van, por ejemplo, explotando rutinas, que le van a llamar los repertorios. Aparece la idea del repertorio modular, que es muy interesante porque los movimientos que hacen tienen como una caja de herramientas que es el acervo cultural, lo que la militancia viene trayendo de generación en generación. Entonces, por ejemplo, así llega el piquete de las rutas, ¿no? El piquete se lo conocía, el piquete de fábrica. Y de toda la cultura obrera se traen un montón de cosas y que se recrean modularmente, dice este teórico, ¿no? Entonces, de pronto tenemos cuerpos delegados en los asentamientos, que en realidad es una réplica de los cuerpos delegados de las fábricas. Tenemos asambleas en los barrios que en realidad tienen la dinámica de las asambleas que se aprendían en el movimiento gremial. Y así se traen cosas. Y por lo tanto podemos ver que haya elementos en los repertorios que provengan inclusive de la cuestión originaria, de la cultura originaria. Disculpen el ruido. Bueno, entonces decíamos que pueden crecer si logran reconocer y encontrar esas oportunidades políticas, como podrían también llegar a morir. Pero en el crecimiento podrían también llegar a construir cada vez conflictos mayores y terminar en una revolución. Esto lo plantea la teoría, ¿no? Es teórico, pero es interesante, digamos, por el hecho de que no quiere decir de que persiguiendo esa sucesión de reformas o persiguiendo esas oportunidades desde un punto de vista pragmático, solamente se va a seguir un camino reformista. O sea, pueden interactuar con las élites de forma tal de generarle una situación catastrófica a las élites y al Estado, ¿no? Que es el caso de la revolución. Bueno, ¿por qué nos resultan importantes los movimientos sociales? Por lo menos desde el trabajo social, ¿no? Que es un poco un sesgo que uno tiene. Y porque muchas veces tenemos la impotencia de que ciertas demandas no
sea, no tienen futuro porque hay un ajuste, porque no hay partidas, porque no hay decisión política. Bueno, ¿y qué hacen los movimientos? Bueno, los movimientos corren la barrera de lo posible. O sea, lo social, si no hay decisión política, bueno, desde lo social activan e instalan temas en agendas que obviamente nos superan a muchos de nosotros y nosotras porque somos trabajadores y estamos por ahí en una institución o estamos en un barrio, en una organización, y bueno, de pronto producen decisiones políticas. O sea, esto es también lo cualitativo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo social, como lo veíamos ponerle en los 90, donde, bueno, había como cierto apoliticismo, bueno, está reconectado con lo productivo y con lo político. Entonces, de pronto, por ejemplo, al tener una actividad productiva, ya no son tan manipulables desde el Estado. Hay mucho más autonomía y autonomía de pensamiento. ¿Y por qué? Y porque, por ejemplo, no es lo único que tienen el plan. Tienen otros ingresos, tienen otras formas de sobrevivir, digamos, si la política les corta, digamos, los víveres, que es como se vino manejando muchas organizaciones en los 80 y los 90, ¿no? O sea, si vos protestabas, si vos cuestionabas, qué sé yo, bueno, te quedabas sin nada. Bueno, desarrollar su plano productivo, y el plano productivo no es solamente armar una panadería, es también producir hábitat, ¿no? Porque algunos empezaron con una bloquera, pero no, por ejemplo, no sé si hay alguien por ejemplo, acá en el grupo de la Falcone de La Plata, pero, por ejemplo, una organización como la Falcone, bueno, produjo lotes con servicios y produce también partes de hábitat. Entonces, reconectar lo social con lo productivo tiene implicancias fuertes también y potencialidades para el hábitat, ¿no? Por ejemplo, hay bloqueras que están andando muy bien, que están haciendo bloques que están, digamos, probados, que están, digamos, hicieron sus pruebas y son bloques con cierta calidad, con costos muy bajos y están pues, planteándose hacer vivienda y acceder vía créditos a lotes, inclusive como hizo la Falcone, lotear y acceder a tierra a bajo costo, lotear y producir vivienda. Entonces, reconectar lo social con lo productivo y lo político nos habla de organizaciones con cierta capacidad hoy se habla mucho de resiliencia, ¿no? De poder resistir ciertos embates, digamos, cuando el Estado no da respuesta, y cierta capacidad inclusive de propuesta, de proyección para inclusive desarrollo del hábitat, desde un punto de vista autogestivo. Entonces, eso genera como otro punto de partida a las organizaciones, por ahí pobre, ¿no? Pero cualitativamente superior a lo que veíamos antes, por ejemplo. Otra característica interesante es esta estrategia típica del siglo XXI es institucionalista, digamos, o sea, no es que es todo ruptura, todo disrupción, todo corte, piquete, sino también es construcción de institucionalidad. Entonces, ahí hay también como un reencuentro, digamos, con lo institucional y por lo tanto aparece la posibilidad de gestión asociada, ¿no? Que es mucho, digamos, algo de nuestra tradición, de lo que venimos planteando hace muchos años, digamos, cogestionar, digamos, entre el Estado y organizaciones, ¿no? Cogestionar el hábitat, donde, bueno, donde hay, digamos, un lugar del Estado, hay una planificación, hay también una participación enriquecida
de las organizaciones. Bueno, vamos cerrando y no sé cuánto tiempo me queda. Bueno, hacemos media hora más y menos cuarto pasamos a hacer un intercambio, un debate, así por lo menos debatimos 15 minutos y intercambiamos. Bueno, ahora una de las cuestiones que nos preocupan, digamos, es en esta perspectiva de lo social, en esta construcción de democracia, nosotros tenemos, digamos, producto de las migraciones, productos del propio mosaico cultural y demás de lo que es Latinoamérica, lo que es su historia y su presente, tenemos distintas culturas, tenemos distintas etnias, no es que los argentinos bajamos de los barcos, no, esto no es así. O sea, nosotros tenemos un mosaico cultural y más en las clases populares que tenemos que saber gestionar. Entonces, los movimientos no son todos iguales, quizá también por estas cosas, porque hay distintos orígenes, distintas historias, distintas formas de haber sufrido, digamos, la colonia, la explotación e inclusive el neoliberalismo. Entonces, tenemos sectores migrantes, tenemos distintas etnias, tenemos distintas nacionalidades. Entonces, tenemos que ir buscando formas de reconocimiento de esa diversidad. Entonces, la categoría que vamos a usar, por ejemplo, son dos. Una, matrices sociopolíticas y después gramáticas políticas. ¿Por qué se usa la idea de matriz? Porque matriz, que la usa mucho Alcira Argumedo, una socióloga peronista muy importante de la UBA de Buenos Aires, que murió hace muy poquito en la pandemia, muy capa, ella explicaba que las matrices son como entidades que generan vida, ¿no? Que generan cosas, que generan entes, que tienen sus hijos, ¿no? Sucesivamente. Entonces, por lo tanto, la matriz es algo vivo, no es algo que se quedó en el pasado. Entonces, por ejemplo, el mundo originario no murió. El mundo originario sufrió mucho durante estos 500 años, pero no lograron matarlo. Entonces sigue generando ideas, sigue generando cosas. No es solamente, digamos, que nos tenemos que relacionar con las culturas originarias o andinas, como desde, no sé, el folclore, para ver, bueno, reconocer cómo era el mundo precolombino. No, el mundo originario es un mundo vivo. Piensa, el otro día casi voltean los movimientos indígenas, casi voltean a un presidente neoliberal en Ecuador. O sea, transformaron las constituciones y el mundo en Bolivia, la constitución en Chile, o sea, generan mucho ruido, o sea, generan ideas, generan prácticas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es saber leer eso, saber leerlo para después saber gestionarlo con otras formas, con otros saberes que también están en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestros operativos de producción de hábitat. Entonces, entendemos que la matriz son como directrices que van mostrando un modo de pensar, digamos, la política, el poder, el cambio social, pero muy arraigado en una cierta identidad, en una cierta cultura, ¿no? Entonces, los distintos contextos van a
impactar en esa matriz y la matriz va a contestar de alguna forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, no es casual que el mundo originario se esté sublevando en Argentina con, no sé, la Tupac Amaru, Milagro, y en muchas provincias, no solamente en Jujuy, sino que esto fue muy fuerte en varias provincias. Pero también en el mundo mapuche en Chile, todo lo que fue la movida, y lo sigue siendo en Bolivia, en Ecuador, en Perú. Entonces, ¿qué pasa? Están contestando, por ejemplo, a una agresión muy fuerte que está haciendo el neoliberalismo con el extractivismo, con, digamos, con formas muy agresivas de las formas de vida, del medio ambiente y demás. Entonces eh, están como, digamos, ¿sí? Pero ella viaja a Colombia, tiene... No, no escuché bien. ¿Patricia? Hola, sí, 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 Patricia, sí. ahí te escucho bien. Ah, Bueno, ¿Cómo, gracias. cómo era tu aporte? ¿Cómo? ¿Vos estabas haciendo un aporte? No, no, como Ah, no tenía sonido, recién me salió el sonido. perfecto. Bueno, sigo entonces. Sí, Bueno, entonces, hay matrices que generan pensamientos y en cada época van a generar cosas nuevas. Y esto es muy importante porque no es solamente hacia en el presente, en el futuro también va a ser. O sea, la matriz es algo vivo, como decíamos, ¿no? Y entonces, tenemos, ponele, la matriz indigenista, fíjense, es de memoria larga, o sea, son compañeras y compañeros que nos vamos a encontrar y de pronto te tiran cosas que no tienen que ver con ahora nada más, tienen que ver con conocimientos que se elaboraron desde hace muchísimo tiempo. Ponerle que yo, pensemos en los saberes agronómicos que traen las compañeras y compañeros que vienen de Bolivia, por ejemplo, y te plantean o las prácticas que se manifiestan en la producción del hábitat, como son las prácticas comunitarias, y vos ves, por ejemplo, que no solo comunidades de origen andino, sino también atlánticas, también comunitaristas, ¿no? Pasa con correntinos, que de pronto hacen, digamos, una forma de ayuda mutua que es muy eficiente. Y vos decís, bueno, evidentemente traen esas prácticas y es parte de ese acervo, y por lo tanto te ponen arriba de la mesa saberes para la construcción, para la agronomía, para la horticultura, para la salud, que tienen esta memoria larga. Después, por ejemplo, tenemos otra corriente y otra matriz, ¿no? Que es la nacional popular, que tiene que ver con, por ejemplo, en Argentina, el irigoyenismo, el peronismo. Es una memoria intermedia, mediana, dice esta autora, Svampa. Entonces, ¿qué pasa? Te pasa, por ejemplo, que recogen, por ejemplo, mucho aprendizaje que se hizo en la época de Perón, la forma de intervenir de Evita, eh, o la cuestión del Estado, que arranca muy fuerte con los radicales y en la época de Irigoyen, de Alem, la importancia del Estado, ¿no? La importancia de la salud, como le dio Perón, por ejemplo, cuando crea el Ministerio de Salud, la importancia de la acción social, como fue. Entonces, te traen de alguna forma todo un acervo de ideas que tiene toda esa historia, pero que tampoco es que sea algo que va a plantear ideas hoy acá y nada más, sino que también tiene la capacidad a futuro tirar nuevas ideas. Lo mismo pasa con la izquierda partidaria. Es una matriz y genera cosas, ¿no? Uno diría, bueno, la verdad, eh, te pasa ahora en barrios, por ejemplo, ver desarrollos
no sé, de la corriente clasista y combativa, donde, no sé, el otro día me tocó ir a un taller que habían hecho 1,5 millones de camisolines, de un taller textil. Y la verdad vos no podés creer esa capacidad productiva. Entonces, claro, los tipos a lo organizativo le dan mucha bolilla, a diferencia por ahí de otras gramáticas, y está bien, uno podría decir son centralistas, son verticalistas, son un montón de cosas que por ahí uno... Pero lo que uno tiene que saber es que ahí hay una forma hay una forma cultural que tiene una memoria mediana también, porque estamos hablando de que esta matriz se hace fuerte, por ejemplo, en lugares como Argentina, a fines del siglo XIX, ¿no? Con la inmigración europea, donde vinieron muchos grupos, ¿no? De sindicalistas, de anarquistas, socialistas, comunistas, y bueno, arranca fuerte el cooperativismo, hay el mutualismo, hay socialistas, hay muchas corrientes que de alguna forma todas se abrevan en una matriz partidaria de izquierda que tiene distintas variantes, ¿no? O sea, cada una de las matrices no es algo homogéneo, tiene como ciertas polaridades internas que son las que le dan también su dinamismo, ¿no? Entonces, en el indigenismo tenemos que van desde un extremo, digamos, de plantear la multiculturalidad a otro extremo de ser como recalcitrantes y no quieren saber nada con los blancos, ¿no? Por ejemplo, no quieren que los europeos se vuelvan a Europa. No quieren un país donde estemos todos, ¿no? Entonces, eso pasa, por ejemplo, en el indigenismo más duro. Y después, bueno, tenés casos como Evo Morales, donde dicen, bueno, vamos a convivir, digamos. Bueno, en el peronismo pasa lo mismo, en la corriente nacional popular pasa que hay extremos más partidocráticos, otros extremos más movimentistas. En la izquierda partidaria pasa también que hay un extremo más revolucionario, hay otro extremo más reformista, y así cada matriz tiene su heterogeneidad interna, que es la que le va a dar el movimiento y la capacidad para seguir debatiendo y siendo un ente vivo, ¿no? Esto es muy importante, porque si se homogeneizaran, quizá morirían. Entonces, en las mismas contradicciones internas está también su potencialidad. Y esto es un concepto muy importante, porque ahí tenemos que darnos cuenta de que por ahí los distintos nos dan fuerza. Nosotros pensamos que nos dan debilidad. Y no, guarda. Por último, hay una última matriz que es la autonomista, ¿no? Que es de memoria corta. Esto es muy importante, porque de pronto nos encontramos con movimientos sociales que nacen en 2001, y vos les hablás de Perón, y es como si les hablás de Sarmiento, de Roca, ¿viste? No es algo presente para ellos como un peronista, le hablas de Perón, y bueno, casi como que ya te trata de hacer una actualización doctrinaria y te trae Perón al 2022. En cambio, a un autonomista del 2001 le hablas de Perón y no sé, por ahí hasta el Che Guevara lo vieron, pero Perón es como algo ya muy lejano, una cosa... Entonces, es otra forma de vivir la política, es otra forma, es otra cultura. O sea, es como una cultura que nace en las décadas del neoliberalismo, nace como desconectada con otras luchas y como que no es tan heredera de otras luchas como lo es la matriz nacional popular. Y ahí está el tema de la memoria, ¿no? O sea, porque esa memoria son como cables que te conectan con una caja de herramientas que tienen muchos secretos y muchas armas para usar en determinadas situaciones que por ahí todavía no se plantearon, son situaciones futuras. Bueno, esta es la memoria, o sea, son memorias distintas, matrices distintas, memorias distintas, y van a dar políticas distintas.
¿no? Por ejemplo, es muy típico de la matriz autonomista, bueno, el militante territorial o el activista cultural, digamos, donde, por ejemplo, uno ve que no tienen, digamos, toda esa como conexión histórica que les da la memoria. Entonces, bueno, acá ya para ir como medio cerrando un poco, de estas matrices nacen las gramáticas, que es como la forma concreta de la política que va a sostener cada grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos va a pasar que los autonomistas van a pensar las cosas como desde lo subjetivo, desde abajo y desde aquí ahora, ¿no? Un poco como, ¿vieron como por ahí es el relato de Grabois, por ejemplo? Eh, no hay como una cosa así muy histórica, es muy de ahora, es lo que sienten, lo que viven, ¿no? Entonces él te interpela y te dice, bueno, pero esta gente no sabe nada, no sabe cómo se vive en las villas, ¿no? Por ejemplo, para hablar de un funcionario que es de clase media y por ahí no le da, ponerles un funcionario que no funciona, y él dice, no tiene ni idea, porque vive en un country. Entonces, como que esa vivencia es muy importante para la forma de hacer política, ¿está? Esto es muy interesante porque de pronto vienen del movimiento Evita y es otra la mirada, o sea, es otra la forma de instalar, digamos, la política. Después, bueno, puede pasar que terminen viniendo juntos, Grabois con Pérsico, y te digan, bueno, queremos el hábitat de esta forma, pero eh, digamos, es importante que esta lógica de los movimientos va a ir está como de alguna forma instalando, porque tiene cierta capacidad, se llama performativa, que es la capacidad de definir cómo se hace política. Entonces, como que te estructura en el campo. Por ejemplo, tiene cierta capacidad de definir cómo se hace la política de hábitat popular. Y vos decís, bueno, pero yo la vengo discutiendo con mis compañeras y mis compañeros arquitectos, yo hace 20 años, y vienen de pronto y te dicen, no, ahora esto es diferente, se cambia esto, se cambia aquello. Y vos decís, bueno, esa es la capacidad, ¿no? O sea, de todos modos, o sea, lo que se vive es capacidad performativa en el sentido de decir, bueno, esta forma de hacer política te instalan, digamos, reglas de juego, te instalan condiciones a cómo, por ejemplo, se define la política de producción de hábitat. Entonces, sí, disculpen que yo, hay veces que no escucho bien, por ahí hay algún aporte o algo para conversar y no consideren no crean que yo lo considero una interrupción. Me parece que son como temas que es mejor como ir conversándolos porque por ahí nos quedan demasiadas cosas en tintero. ¿Seguimos? Bien, entonces, los autonomistas tienen como esa cosa así de lo inmediato, ¿no? Y como cierta cosa destituyente también, en el sentido de que no creen tanto en el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado que vivieron ellos es el Estado neoliberal. El Estado neoliberal no es, por ejemplo, un peronista tiene en la cabeza una idea de Estado que tiene que ver hasta con un pasado de lo que fue el Estado. Entonces, cuando habla, cuando propone en función de un Estado por ahí mejor del que realmente hay hoy, que es un Estado erosionado, un Estado debilitado, desfinanciado, ajustado. Entonces, ¿qué pasa? El autonomismo no confía en el Estado, no cree que lo institucional sea, digamos, la forma desde la cual, entonces, por ejemplo, es muy probable
que supongamos que, no sé, el Plan de Desarrollo Humano Integral, que supone un segmento de hábitat para mejoramiento de barrios en los 5.000 barrios y asentamientos populares, salga, digamos, casi, digamos, como autogestión, donde, por ejemplo, el Estado solamente financia organizaciones y prácticamente no intervenga, sino que sea totalmente autogestivo. Eso es muy probable, porque es propio de esta perspectiva autonomista, digamos, la autogestión sola, a secas. Una gramática, por ejemplo, clasista, le pasa lo mismo, desconfía del Estado. No quieren que, digamos, armar equipos, por ejemplo, conjuntos entre el Estado y las organizaciones para ponerle desarrollo del hábitat. Puede ser que confíen en sus propios técnicos y en su lógica, porque también hay un problema con el Estado como concepción política. ¿No? El Estado para los partidos de izquierda en gran medida son instrumentos de la clase dominante, entonces no se logra torcer el sentido de la intervención, que por momentos es visto como oligárquico. Entonces, bueno, la gramática clasista va a también ir por el lado de la autogestión absoluta, digamos. Distinto nos va a pasar con la gramática movimentista, que son los que abrevan en la matriz nacional popular, los que vienen más de la tradición, digamos, radical peronista, que, digamos, tienen en su marco de referencia, digamos, un Estado emancipador, aunque en la realidad vivan y sientan que el Estado es un Estado flaco, excluyente, albergan, digamos, como el deseo de transformar ese Estado y recuperar ese Estado. Entonces ahí aparece más, digamos, la matriz estatista o el estadocentrismo y, por ejemplo, la posibilidad de institucionalizar un poco más, digamos, lo que, por ejemplo, imaginémonos que esta relación con el Estado puede ser muy importante para definir o no regularizaciones dominiales, ¿no? Porque, bueno, si hay una perspectiva más estadocéntrica, más institucionalista, y bueno, claramente va a haber más demanda y más importancia de la regularización dominial. En cambio, si la matriz, digamos, es más, digamos, menos estadocéntrica, bueno, va a ser más difícil, digamos, avanzar con... En la matriz indigenista hay una serie de cuestiones, digamos, que se tensionan. Se tensiona, por ejemplo, la propia idea de desarrollo desde la idea de buen vivir, ¿no? Porque hay, digamos, un cuestionamiento, digamos, a la sociedad de consumo, a las necesidades. Entonces, ahí, digamos, aparece como como un cuestionamiento de patrones culturales que de pronto nos pueden, digamos, demandar, digamos, o generar demandas que nosotros no podamos resolver, en términos, digamos, de cómo construir, digamos, un hábitat en los términos, digamos, que se demandan, y esto, por ejemplo, puede también ir como del lado de apuntar, digamos, a una autogestión, e inclusive como con serios problemas digamos, de instalar, digamos, nuestra visión técnica, moderna,
porque bueno, hay, como decíamos, la gramática indigenista abreva en una matriz indigenista que por momentos hay grupos más radicales que plantean, bueno, que no al Estado, digamos, ¿no? Entonces, hay otros grupos que, como decíamos, plantean, por ejemplo, los que tenemos acá en las áreas metropolitanas, con los cuales convivimos más, son grupos más de multiculturales, podríamos llamarlos, ¿no? Que hacen esquemas, digamos, más de mestizaje. Pero bueno, esto también está trayendo mucha discusión, ¿no? Porque dentro del mundo indígena hay un cuestionamiento muy fuerte al mestizaje, porque es aculturador, porque les borra su cultura. Entonces hay todo un debate, digamos, de reforzarse en su propia cultura. ¿Por qué? Porque la cultura moderna, capitalista, urbana, en gran medida los engañó y los perjudicó. Y la verdad, en una medida tienen razón, porque a mucha gente no está dando respuesta el capitalismo, no solamente. Entonces, el capitalismo le dijo de Sarmiento para acá, o desde los curas de la colonia para acá, que había que borrar la cultura porque era un atraso, no servía, que esto que el otro, y hoy grupos indígenas te están diciendo, mirá, yo la verdad me alimentaba mejor o me sanaba mejor que yo que con las respuestas modernas. Bueno, hay toda una discusión difícil de sostener. Entonces, bueno, ahora sí, ya para cerrar, así vemos si podemos conversar un poco. La idea de articulación que nosotros vamos a plantear, en realidad, se basa primero en una práctica de traducción. O sea, la traducción es una posibilidad, es un trabajo intelectual que lo tiene que hacer, por ejemplo, un promotor de hábitat, ¿no? Como nosotros y nosotras. O sea, es un trabajo intelectual, ¿por qué? Porque lo que busca es construir inteligibilidad mutua. O sea, que un grupo pueda, a partir de esa conversación, de esa discusión que se puede hacer en un taller donde recorre la palabra, donde se construye a partir del diálogo, por ejemplo, donde se van presentando, imaginémonos una mesa de gestión barrial, donde tenemos un grupo que es de la parte de las manzanas donde habitan, no sé, la gente que viene de Corrientes. En otro grupo son bolivianos, otros son chaqueños, los otros son de acá, asentados hace tiempo. Entonces, esas identidades, ¿no?, que cada uno de los grupos sostiene, nosotros las tenemos que transformar, si bien hoy en el marco, digamos, de un neoliberalismo con cierta cuestión, digamos, xenófoba, esas diferencias sirven para enfrentarlos, nosotros las tenemos que aprovechar para convertirlas en fortalezas. ¿Cómo lo podemos intentar? Bueno, primero es generar como una dinámica de traducción, que es lograr una comprensión mutua de lo que son, de sus identidades, de sus saberes, de sus formas culturales. Y a partir de esa explicitación, empezar a delimitar qué elementos los identifican y los igualan y qué elementos están, digamos, los separan o los enfrentan o los distinguen. Ser conscientes de lo que tienen en común y lo que tienen diferentes es fundamental para poder articular. La propuesta, digamos, el propósito sería articular distintos. No sería lo que hizo la cultura moderna capitalista en los últimos 200 años, que es muy discutido por el indigenismo, que es la idea del crisol, la idea de fundir las identidades y borrar todo y construir
una supuesta identidad argentina, ¿no? Simbolizada por el guardapolvo blanco. No. El movimiento indigenista viene diciendo, tenemos que construir la sociedad multicultural desde una igualdad que parte del reconocimiento, pero ese reconocimiento no desde la aculturación, no que cada uno borre su identidad y su cultura anterior, sino que la mantenga como una caja de herramientas, como una posibilidad para resolver problemas futuros que se van a plantear. Bueno, eso es en pocas palabras, digamos, la idea de la articulación basada en la traducción, ¿no? Acá hay como dos aportes. La traducción lo plantea Boaventura Santos, que es un sociólogo muy capo portugués, y lo de la articulación lo plantea una socióloga boliviana, Cusicanqui, Rivera Cusicanqui, que es una socióloga, ella es blanca, pero bueno, por adopción quechua. Entonces, ella plantea estos saberes desde ahí, desde una militancia indigenista. Y bueno, es muy interesante porque a nosotros nos permite, por ejemplo, digamos, desandar parte de lo que el neoliberalismo más feroz ha hecho con nuestras clases populares, ¿no? Que es una guerra de pobre contra pobre. Entonces, bueno, ya así para cerrar, digo, bueno, en estas condiciones, digamos, de una articulación sobre la base de la traducción, podríamos repensar una gestión asociada, ¿no? Obviamente la gestión asociada va a ser más fácil con, por ejemplo, con las gramáticas movimentistas, ¿no? Que con otras gramáticas, por ahí más autonomistas o más clasistas. Pero bueno, seguimos intentando, digamos, esta idea de reunir la potencialidad del Estado con la potencialidad de las organizaciones y tratar de descartar, digamos, esta idea del Estado que tiene que estar todo bien, todo regular y todo normal, digamos, porque es una forma donde el Estado rechaza la realidad popular, sino cambiarlo por una idea de institucionalización, que es como toda esa irregularidad puede ir de alguna forma acercándose a una, digamos, idea de derecho, una idea de reconocimiento, una formalización que le permita a un Estado, digamos, construir derechos. Bueno, esto es un poco lo que yo quería mostrarles y bueno, ahora la verdad me gustaría ver si quedó alguien despierto y vivo y viva, poder intercambiar un poco, aprovechar